En esta sesión vamos a abordar nosotros la unidad número 2, el tema 3, evaluación de los aprendizajes. Mi nombre es Pablo Cruz Bernal, soy maestro de la Escuela Normal Preescolar Adolfo Biguri Biguri. ¿Qué vamos a abordar en este tema número 3, evaluación de los aprendizajes? Vamos a abordar algo acerca de la evaluación, sus orígenes, la evaluación formativa, algunas herramientas de evaluación, algunas herramientas de calificación, como son las listas de verificación, las escalas estimativas y las rúbricas. ¿Qué es la evaluación? La literatura nos dice que es un proceso psicológico superior inherente al ser humano, que se relaciona mucho con la capacidad de tomar información del entorno, procesarla y enjuiciarla, y ello le permite tomar decisiones y ejecutarla para resolver necesidades. No es algo que haya surgido recientemente, es un proceso desde que el hombre se hace sedentario o quizás antes, donde el hombre tiene capacidad para poder seleccionar, elegir algo comparado con alguna otra cosa y a partir de ahí tomar decisiones. Por ejemplo, en la parte de la división del trabajo, cuando la mujer se encargaba de recolectar frutos, necesariamente tenía que tomar decisiones cuando ella observaba de que había frutos que eran mucho mejores o semillas que eran mucho mejores de las que no servían. Así pues que evaluar implica una mirada más amplia sobre los sujetos y sus procesos, porque influye en esas valoraciones y juicios sobre el sentido de las acciones humanas. Toma en cuenta los contextos, las diferencias culturales y los ritmos de aprendizaje. Entre otros, esto exige entonces que se desarrolle e incorporen diferentes métodos, técnicas e instrumentos para valorar. Y eso es alguna de las cosas que vamos nosotros a abordar. Una persona que ha dedicado toda su vida quizás a trabajar sobre la evaluación es María Antonia Casanova, y que la define como la obtención de información rigurosa y sistemática para contar con datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar y emitir un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones, señala, permitirán tomar las decisiones consecuentes en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. También Zabalza dice que la evaluación de competencias y por competencia es un proceso de retroalimentación, determinación de idoneidad y certificación de los aprendizajes de los estudiantes de acuerdo con las competencias de referencia, mediante, señala él, el análisis del desempeño de las personas en tareas y problemas pertinentes. Así que evaluar, dicen otros autores, hace referencia a cualquier proceso del que alguna o varias características de alumnos, de un grupo de estudiantes, de un ambiente educativo, de objetivos educativos, de materiales, profesores, programas, etcétera, reciben la atención del que evalúa. Se analizan y se valoran sus características y condiciones en función de unos criterios o puntos de referencia para emitir un juicio que sea relevante para la educación. La evaluación no solamente es con relación a los estudiantes. Cualquier cosa que nosotros hacemos dentro de un proceso educativo es necesario ser evaluada. Las escuelas como la nuestra han sido valoradas y evaluadas de diferente forma. En educación superior existe una comisión que le llaman CIES, la cual se encarga de valorar las escuelas superiores y darles una determinada valoración. También existe COPAES, también existe, que es algo que tendríamos nosotros que revisar con relación a las características y los protocolos que emplea los sistemas de gestión de calidad. Vamos a regresar a una normalidad, entre comillas, y en esa normalidad necesitamos no solamente detectar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, algunos dicen nuestras problemáticas, sino también detectar cuáles son aquellas fortalezas que vamos teniendo. ¿Y cómo vamos nosotros superando estas áreas de oportunidad? Y vamos a tener que mantener nosotros en cierta manera el sistema para que no se pierda y no podamos tener nosotros después penas o problemas en relación a que se cierre una determinada escuela. El proceso de evaluación, entonces, dado estos autores, podríamos decir que es obtener información, procesarla la misma, emitir juicios de valor, tomar decisiones hacia la mejora, ejecución de las decisiones de mejora y en el proceso de poder estar nosotros manteniendo
y tratando de buscar de que sea cada vez mejor, nuevamente regresamos a la obtención de información, procesamiento de la misma, emisión de juicios, toma de decisiones y ejecución de las decisiones de memoria. Todo esto es un proceso que no empieza, bueno, que empieza cuando nosotros detectamos que queremos ser evaluados o que nosotros vamos a evaluar algo y regresamos nosotros hasta volver nuevamente. Es un círculo que no se va a terminar nunca. Quizás la forma de verlo sería en una cierta espiral que va subiendo, más que en esta forma de un círculo en el cual regresaríamos quizás al mismo punto. Dentro de la parte educativa, nosotros tenemos que la evaluación es un proceso genérico y humano, y entra aquí dos partes importantes, la medición y la evaluación educativa. Evaluación de las competencias y evaluación del aprendizaje. ¿Cómo se origina la evaluación en el ámbito educativo? Pues tenemos nosotros que la parte de evaluación con personas surge desde principios del siglo XX, donde hay una gran cantidad de necesidad de poder tomar mediciones acerca de procesos. Y los psicólogos son algunas de las personas que empiezan a elaborar una serie de baterías y de cuestionarios para poder ser aplicados. En ese periodo, en la primera y segunda década, se da sobre todo en la segunda, en la década de los 10, se da un problema bastante grande a nivel mundial en el cual millones de soldados empiezan a irse a la batalla y los miles de soldados que estaban por cada país necesitan ser valorados y esas pruebas empiezan a trabajarse ahí. Pero en la parte de todo esto lo que se tenía era mejorar procesos. O sea, si yo vendía, yo elaboraba ropa, pues tratar de que la ropa tuviera mejor calidad. Entonces yo tenía que evaluar eso, planificar, realizar y evaluar. Tyler lo señala con respecto a esto, Cronbach escriben, pero mucho de todo esto se aplica directamente a la parte educativa. Sí, es muy común y muy frecuente que nosotros podríamos encontrar en muchos trabajos de investigación todavía hasta la década de los 60, 70, hasta 80 quizás, valorarlos a través de unas ciertas baterías y decir si alguien era idóneo o no idóneo, o preguntarse siempre por qué los índices de reprobación, más que alguna otra de hablar acerca de los procesos. La parte de reprobación, que era una cuestión de comprobación final de resultados y que se daban numéricamente, medidas, etcétera, pero que tenía el gran problema de que no nos daba una certeza de qué es lo que estaba pasando. Las funciones que empiezan a darse en la parte educativa es de comparar, comprobar, clasificar y seleccionar. Y así tenemos una gran cantidad de encuestas, inclusive las encuestas para medir los coeficientes intelectuales se refiere a esto, ¿no? Comprobar y clasificar cómo se encuentran. Y las tendencias entonces en relación a la evaluación vienen a ser dos básicas, ¿no? La tradicional instrumental, en la cual va a evaluar resultados, grados de cumplimiento de los objetivos, que va a estar centrado en los contenidos, conductas observables y fáciles de medir. ¿Cómo se evalúa? Instrumentos tradicionales como son las pruebas, valorando principalmente, como dice aquí, a través de las pruebas escritas. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por eso, no? Porque esto todavía se sigue realizando en muchos ámbitos, sobre todo en secundaria y en preparatoria. Nosotros tenemos que los profesores se utilizan mucho las pruebas escritas para poder determinar la idoneidad o no idoneidad de alguien, ¿no? O el si aprueba o no aprueba. Yo fui un profesor de los que de esta manera inició trabajando, utilizando pruebas escritas en las diferentes materias que yo impartía. Y mi papel entonces como profesor era un profesor que sancionaba y que tenía que al final asignar calificaciones. Una de las cosas que me dijeron desde que empecé a trabajar, que cada mes o cada 2 meses yo tenía que entregar calificaciones, y mi calificación que yo tenía que entregar era numérica. ¿Desde qué número? Desde el 5 hasta el 10. En algunas instituciones inclusive eran mucho más drásticos y decían que la calificación que daban ellos era desde el 0 hasta el 10 o desde el 0 hasta el 100. ¿Cuándo se evaluaba todo esto? Pues al final del proceso todos andábamos corriendo, sufriendo, llorando, en fin, porque al final del semestre era una prueba que nos tendrían que dar. A diferencia de la tradicional tenemos la social crítica.
donde se evalúa el proceso de aprendizaje-enseñanza, los distintos tipos de aprendizaje conceptuales, procedimentales, actitudinales. Los conceptuales vienen a ser lo que nosotros aprendemos, la parte de contenidos quizás de una determinada área, sí, que lo dividen algunos en factuales, que son de las que nos aprendemos rápidamente, como es cuál es la capital de un determinado país, y las conceptuales, que van un poquito más allá de poder determinar algunas cosas que tienen un nivel mucho mayor valorativo, no solamente de hecho, sino que son algo que el concepto es algo que se adquiere o lo tenemos nosotros dentro de nuestra mente construido. Los procedimentales, la manera de poder realizar algo, y los actitudinales, la parte valoral. Se evalúa también el currículo, la didáctica y las prácticas evaluativas. ¿Cómo se evalúa? A través de procedimientos o instrumentos diversos. Ya no solamente es la prueba, sino que existen portafolios, ensayos, pruebas escritas, exposiciones, etcétera. ¿Quién va a evaluar? En la parte educativa todos somos parte de los que podemos evaluar, no solamente el profesor, pueden ser los padres, los estudiantes, los compañeros, con énfasis sobre todo, o tomando en cuenta algunas cosas que se llaman o lo mencionan como coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, etcétera. ¿Cuándo se evalúa? No hay un momento en el cual se tenga que evaluar, sino que es todo un proceso, ¿no? Durante todo el proceso, y debe de ser de carácter, algunos señalan, diagnóstica, para conocer el punto de partida. Yo ya les he mencionado que estudié con los maestros cubanos, y ellos en la parte de su metodología decían que habíamos nosotros que asegurar el nivel de partida. ¿Por qué asegurar el nivel de partida? Porque no es lo mismo, por ejemplo, ahorita en la pandemia, de valorar a los chicos en este momento y pensar de que ya estamos a finales del mes de mayo, y que en finales del mes de mayo pues los chicos ya deberían tener una serie de hechos o de conceptos aprendidos, ¿sí? O de procesos aprendidos, como la parte procedimental. Entonces, un diagnóstico que nos permite conocer cómo están los alumnos en un inicio. A partir de ahí se originan nuestros planes de trabajo. Una formativa que nos permite mejorar los procesos, y ocurre desde la parte diagnóstica hasta la parte final. Y una sumativa que algunos no la consideran que debería estar así, que se da para obtener los resultados. Algunos señalan que la calificación va a ser la síntesis de todos esos progresos de los estudiantes. En las escuelas normales, la parte que no se ha comprendido todavía es la manera como está establecido que nosotros tengamos que evaluar. Por ejemplo, evaluamos nosotros, si tenemos ahí, y esa es nuestra táctica, evaluamos 3 unidades, y en la primera unidad y en la segunda unidad el chico saca notas malas o bajas, y en la tercera obtiene un sobresaliente, se le va a colocar la nota de sobresaliente. Algunos dicen que eso no es justo, pero la parte está de que estamos evaluando procesos, no estamos calificando una parte del proceso nada más. La SEP señala esto, que en un ambiente de aprendizaje la evaluación es un proceso que tiene, y aquí está la parte importante, mejorar el desempeño de los estudiantes y también identificar sus áreas de oportunidad. Identificar las áreas de oportunidad bien ser los problemas que tiene, que es un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes. Y señala ahí que se comprende que los errores son parte de cualquier proceso de construcción del conocimiento, y que estos deben concebirse y usarse como fuente de mejora constante. La evaluación se sustenta en diversas metodologías, no solamente una, el examen escrito o las tareas, número de tareas entregadas, y debe consolidarse como un proceso que contribuye al aprendizaje mediante la retroalimentación o realimentación. ¿Cómo aprendemos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿De qué manera? ¿Qué problemas tuvimos? ¿Qué sugerencias podemos dar? Etcétera. Además, señala que el docente puede orientar mejor a los estudiantes al hacer explícitas las actividades y los criterios de desempeño que se espera, y al dar una retroalimentación objetiva y constructiva para que todos puedan entender sus éxitos y fracasos. Aquí tenemos también un desarrollo, habla de evaluación formativa,
Y aquí tenemos que Scriven, Blom, Salde, Blanc y William son algunas de las personalidades que han ido escribiendo acerca de la evaluación formativa y señalan ahí en qué partes son lo que se hacen. De Bloom ya lo hemos mencionado en algún momento, y él señala que ofrece información que el maestro puede usar para tomar decisiones de la enseñanza. Una de las que más se utilizan es la de Black y William, que es la evaluación formativa, cumple una función de motivación, motiva a los estudiantes a seguir aprendiendo. Y aquí tenemos también nosotros que llegar a esto, ¿no? La evaluación de los aprendizajes clave, las evaluaciones de las competencias. Y señala que esta evaluación de las competencias va a ser un proceso funcional, sistemático, continuo, integral, orientador y cooperativo para obtener información sobre la manera en que el alumno demuestra la movilización de conceptos, procedimientos y actitudes a través de sus desempeños sobre los que se emiten juicio de valor referidos a ciertos criterios de calidad o exigencia llamado indicadores para llegar a una toma de decisiones educativas que lleven a la mejora. ¿Cómo se realiza esto? A través de formas e instrumentos cualitativos y herramientas de calificación como son la rúbrica, la escala estimativa, la lista de verificación, y a partir de indicadores de evaluación que han sido validados ya por un determinado colegiado. El acuerdo del mes de diciembre habla acerca también de la evaluación en estos momentos de pandemia, donde señala, ¿no?, como lo decía anterior, debe de adaptarse a las circunstancias actuales la evaluación. Colocando, señala pues ahí su gran finalidad, que aporte información para mejorar la educación educativa. Y pues en este momento de pandemia, dice, se trata de reconocer cuál es el esfuerzo que han desarrollado, ya no solamente los alumnos, sino también las familias. Y se trata pues de incentivar ahí lo que a quienes se relacionan esporádicamente. Hay algunos lados donde los profesores van cada 15 días o cada mes y les entregan una serie de instrumentos para poder desarrollar, o estrategias para poder desarrollar los contenidos, y a partir de eso trata de hacer una valoración. Pero dice que hay que tratar de incentivar el esfuerzo. En consecuencia señalan que el titular del grupo o asignatura deberá considerar algunas cosas. Prioridad a la función formativa, indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Aquí vamos a ver algunas diferentes a las que han trabajado ustedes con sus maestros. Valorar los avances a partir de los puntos de partida de cada uno de los educandos. Considerar cuáles son las condiciones que tiene cada uno. Ayer que fue jueves 20, teníamos nosotros una gran cantidad de trabajos en los cuales las maestras, al momento de exponerlo, pues tenían problemas de conectividad, y eso tiene que tomarse en cuenta. Y ya señala ahí asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuente con información suficiente, y que la evaluación no se pierda ese sentido que debe ser para mejorar el aprendizaje. Un ejemplo aquí para lo que nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de aprendizajes esperados y el nivel taxonómico. Esto lo vamos a hacer también con respecto a la parte de espacio, forma y medida. Por ejemplo, en la parte de lo que vimos nosotros en la taxonomía de Bloom, decía que cuenta colecciones no mayores a 20 elementos y son de conocimiento. El nivel taxonómico tendría que ser esto. Muchos autores como Patricia Frola señala de que solamente tendríamos nosotros en el nivel taxonómico de Bloom tomar los primeros 3 niveles del conocimiento que plantea ahí. Sí, que el cuarto, quinto y sexto es muy difíciles de tener, y más en estos momentos de pandemia. Ahora, ¿cómo evaluamos el aprendizaje? Nuestro objeto de evaluación es el aprendizaje. Podemos hacerlo a través de métodos cuantitativos o cualitativos. Los conocimientos retenidos dentro de los métodos cuantitativos tiene un procedimiento muy estricto para poderse realizar, o pruebas objetivas, reactivos de opción múltiple. Y lo otro que nosotros trabajamos en la parte de preescolar y primaria son desempeños y competencias, métodos cualitativos, donde juega un papel importante estos 3 instrumentos: la rúbrica, la lista de cotejo y la escala estimativa. Y aquí tenemos nosotros, en relación a la evaluación cualitativa, qué se evalúa, con qué se evalúa,
y los instrumentos en los cuales se va a utilizar. Me voy a centrar más en lo cualitativo. Dice evalúa competencias con formas cualitativas como proyectos, portafolio, debate, dramatización, etcétera, utilizando herramientas de calificación, lista de verificación, escalas estimativas y rúbricas, y que tiene una serie de indicadores que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Estos pueden ser de proceso o tienen que ser de proceso y tienen que ser de producto. Y lo otro que mide a través del conocimiento retenido con instrumentos cuantitativos, donde juega un papel importante las pruebas. Algo que ya vimos nosotros son las situaciones didácticas, y estas situaciones didácticas son las que cuando se planea desde un cierto momento tenemos ya tener en claro cómo voy a valorar una actividad. Esa actividad que están ustedes desarrollando, ¿cómo la vamos a valorar? ¿Sí? Esto tendríamos que tenerlos desde un inicio, el tener y saber que a través de un instrumento vamos a valorar el trabajo que realizan los estudiantes. Antes de iniciar, no al final. En la parte de los formatos que presentan casi siempre se habla acerca de hacerlo ya en el cierre. No, tiene que tener todo esto que tenemos aquí. Cuando nosotros hacemos la presentación, la parte del inicio, tenemos que asegurar el nivel de partida, y eso se toma a través de una cierta valoración precisa, de forma inmediata, con respecto a lo que estamos desarrollando. No va a ser al cierre, la evaluación entra desde el principio. Y así que lo tenemos aquí, miren lo que teníamos ahí con la parte de la secuencia didáctica: un inicio, un desarrollo y un cierre, donde la evaluación se realiza a través de herramientas de calificación cualitativa. ¿Qué es la evaluación? ¿Cómo vas a trabajar la evaluación educativa? Indicadores de proceso, indicadores de producto. Por ejemplo, ante un problema de buscar información o de presentar información o de desarrollar un trabajo donde tienen ellos que mostrar, no sé, una investigación sobre un tema, pues que se dé cuenta de que ahí buscan información, que el grupo o el equipo organiza tareas, una organización bajo un esquema de participación colaborativa, que asumen cada uno de las funciones y las cumplen, que todos aportan a la tarea, que toman decisiones. Y de producto, la producción que muestra eso que se les está pidiendo. Si se les pide hablar acerca de la teoría de la relatividad, pues tienen que hablar de eso. Si se les pide hablar acerca de la taxonomía de Bloom, tienen que hablar de eso, porque eso es lo que se les está pidiendo. La otra aspecto que tiene que ver con la parte de actitudes, que presentar su producción en forma y en tiempo adecuado, y que todos pueden pasar a presentar y defender la producción, y en muchos momentos nosotros lo hemos hecho, el día de ayer lo hacíamos con profesoras, en un tiempo determinado y establecido. ¿Cómo redactamos nosotros los indicadores de evaluación? Hay un verbo, hay un contenido y hay una circunstancia. Por ejemplo, aquí yo tengo uno: busca información en diferentes fuentes, y esto puede ser cualquiera de los instrumentos que vamos a utilizar trabajados, ¿no? Expresa sus ideas con claridad y fluidez, respeta las opiniones de los demás al participar en equipo. Y yo tengo aquí ya 3, o sea, la parte de esto es un arte que tendríamos, en cierta manera, ¿no? Es un arte que tendríamos nosotros que desarrollar. Las preguntas verificadoras ya para los indicadores: si hay indicadores de proceso y producto, como lo vimos anteriormente. Lo del proceso es lo que se realiza durante la actividad, y el producto es lo que al final se tiene, y se abarcan aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Si contemplan, esta es la base de todos los aprendizajes esperados, y si son suficientes para el cumplimiento del propósito. Cuando ya se selecciona la realmente calificación más adecuada, evaluar el nivel de logro. Pueden ser estos 3 instrumentos: lista de verificación, la escala estimativa y la rúbrica. La más sencilla es la lista de verificación. Es como una lista de supermercado o de mercado, donde ustedes tienen todas las cosas que van a necesitar para preparar una cena, y van verificando ahí si hay o no hay. Es la más sencilla de elaborar.
es muy fácil de ser verificada. Su desventaja es que no permite matizar la calidad de los indicadores, y la redacción de indicadores debe ser amplia, precisa y explícita. Reduce la valoración del desempeño de manera categórica. Esas son algunas de las desventajas que tiene. Aquí está un ejemplo. Ahora, yo tengo los niveles del logro, tengo que tener yo también señalar cuántos sí y cuántos no debe de haber. Generalmente se señala, en este caso son 9, si hay 7 indicadores en una parodia con sí, pues está aceptado el trabajo. Si no, no tiene aceptación para ese trabajo. Así que tienen que tener 7 sí y solamente 2 no. Participan todos los integrantes en equipo, se señala ahí, sí, buscan información en diferentes, le ponen una X, delegan funciones al interior del equipo, si aquí le ponen no, y si no aportan ideas para la actividad ya tienen 2, si faltaría otra, muestran el respeto por los símbolos propios, ya puso no, ya tenemos 3 no, no se acredita. Entonces una verificación de la parodia si se cumple o no se cumple. La escala estimativa es una matriz de doble entrada que registra, además de la presencia o ausencia de varios indicadores, ciertos niveles de calidad, le llaman rangos, en que se ubica de acuerdo a la estimación que va haciendo el evaluador. Es sencilla de elaborar y aplicar, ofrece información más precisa, permite hacer procedimiento de consenso entre los evaluadores. El maestro es quien otorga el voto de calidad. Y al ser, como su nombre lo dice, estimativa, está dispuesta a una carga fuerte de subjetividad y que en ocasiones origina controversias porque uno le da una cierta valoración de 1, 2 o 3 o 4 y algunos de los estudiantes se pueden molestar al sentir de que ellos no están siendo valorados de manera adecuada. Y para establecer el nivel de logro se requieren más indicadores. Y esta es una escala estimativa donde aquí yo tengo regular, suficiente, sobresaliente y destacado. Un nivel de logro tienen que ser 4 mínimo en excelente, ¿sí? 2 en suficiente y ninguno en regular. Si presenta 1 en regular, quiere decir de que no se logró la competencia. Si tiene 3 en suficiente, no se logró la competencia. Tiene que tener la mayor parte en sobresaliente o en destacado, ¿sí? O en excelente, ¿sí? Bueno, aquí en este caso es destacado, ¿sí? Entonces, no se vale que tenga muchos en regular y suficiente, porque entonces la competencia no es alcanzada. Y la rúbrica es la gran, el gran ¿qué diríamos? La que gana mucho en todo lo demás. Es una matriz de doble entrada que registra, además de la presencia o ausencia de varios indicadores, el nivel de desempeño que estos pueden alcanzar de acuerdo a los descriptores previamente definidos. Sus ventajas: precisa, no tiene mucha subjetividad, reduce notablemente la subjetividad, genera expectativas de desempeño en el evaluado al conocerla. Gracias a estos descriptores facilita la elaboración de informes cualitativos del desempeño evaluado. Implica una fuerte inversión de tiempo y esfuerzo, exige excelente dominio del lenguaje y redacción. Requiere también un exhaustivo análisis para definir los casos en los que es pertinente su aplicación. Y aquí tenemos un ejemplo de rúbrica utilizando lo anterior que estábamos trabajando. Dice: presenta su producción en tiempo y forma, y si nos damos cuenta aquí tendríamos que lo primero, el número 4, que es donde se coloca generalmente, dice: presentan su formato en tiempo, en forma y con buena calidad. En número 4 se han señalado todo lo que debería ser lo ideal que tendría que ser. Y exponen, dice aquí, carece de elementos, exponen sus conclusiones, les faltó claridad, en fin, estos son los niveles de desempeño que nosotros teníamos que aprender a construir. Ese es el gran reto, pero la gran ventaja está de que dentro de las redes hay miles de rúbricas ya elaboradas y que las podemos adaptar a nuestro trabajo. ¿Cómo se redactan? Se redactan un verbo operativo en presente y plural. Por ejemplo, buscan. ¿A qué buscan? Contenido e información en diferentes fuentes. Si habláramos acerca de una actividad, por ejemplo, con el Tangram, ¿qué podríamos decir nosotros con respecto a esto? De que construyen
figuras, que es lo que estamos buscando, utilizando todas las piezas del Tangram o utilizando 2 piezas del Tangram, dependiendo la edad de los chicos. En tercer año de preescolar tendríamos que pensar de que los chicos pudieran utilizar todas las piezas del Tangram. Pero si es un trabajo realizado en equipo, tendría yo que buscar la otra, un verbo como ese de respetan, ¿cómo se llama? Respetan el turno de los demás o aportan ideas para poder desarrollar la actividad que se les ha dejado. Y ese es el procedimiento para hacer las rúbricas. Se toma primeramente el indicador, que ya lo tenemos ahí, calidad de la información, y los niveles van a estar dados en esto. ¿Sí? Primero se redacta el nivel donde tenemos nosotros todo lo que tendría que cumplirse. Los niños participan de manera efectiva en el intercambio de ideas. Ese es mi nivel 4. Y el nivel 1 sería, pues no participan, ¿sí? No participan. Un nivel 3 sería, participan, pero no completamente, ¿no? Sino que es un nivel menor al total. Y en el nivel 2 sería un nivel en el cual estaría, ni sería el número 1 ni sería el número 3, sino que sería un poco más que el nivel 1. Participa muy poco en las actividades, intercambia muy poco comentarios con sus compañeros. Entonces eso tendríamos que ponerlo y colocarlo ahí. Casi siempre yo tengo esta redacción y yo le voy a ir disminuyendo ahí. Por ejemplo, aquí yo tengo el nivel 4. Está sustentada en fuentes confiables, es suficiente, cumple con lo solicitado y brinda un plus. Y el nivel 1 dice que no está sustentada, es ambigua y de muy baja calidad. Entonces yo esto que tengo aquí lo utilizo para poder marcar el nivel más bajo. Si aquí está sustentada, aquí yo le puedo poner que no está sustentada. Si aquí yo digo que participan efectivamente o extraordinariamente junto con los demás integrantes de equipo, aquí le tendría que señalar de que no participan con el equipo. Así que yo lo tendría así, se redacta después el nivel 2 y el nivel 3. Y las preguntas verificadoras, recordar que hay indicadores de proceso y de producción y se abarcan aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales y se contemplan los aprendizajes esperados y si son suficientes para el cumplimiento del propósito. Y yo ya tengo aquí los indicadores conceptuales que tienen que ver con el contenido que nosotros tenemos con relación a lo que estamos tratando de valorar. Los indicadores procedimentales que tienen aquí, que tienen que ver con el proceso que se va realizando o realiza el equipo, y el tercero que tiene que ver con la parte de los indicadores actitudinales. Este es muy breve porque es muy amplio la parte de evaluación para poderla trabajar. Espero podamos tener estos elementos para poder no hacer todo el rollo que les estoy diciendo, sino poder nosotros atender la parte básica de cómo puedo yo hacer estos instrumentos para poder realizar mi valoración. Espero de que cuando tengamos esto, yo ya tengo también en mis manos algunas actividades que hicieron nuestras maestras y que estas maestras después de haber hecho un trabajo exhaustivo, poder nosotros utilizarlas como un ejemplo para hacer valoraciones. Entonces les dejo aquí este video. Espero podamos aprender algo acerca de evaluación.